Marcelino, qué sé yo, va a empezar el trabajo de números complejos con un repasito medio rápido, como siempre. Si ustedes hay algo que no entienden, peguen el grito, me llaman, saludan por el chat, hagan algo, pero tenemos que entenderlo. Números complejos. ¿Se acuerdan que esto era? Este es porque así va a ser el color de la campera el año que viene ustedes. Está, ¿cómo se dice? Ambientada al color de la campera de sexto A del año que viene. Nada que ver. Pero y a mí me pasaron ese detalle, por eso lo hice de este color. Bueno, no No, importa. profe. Pues lo pinten como quieran, no importa. Números complejos con toda una... Si ustedes recuerdan, yo les había hecho una historia y les había pasado en el PDF donde está el trabajo para que ustedes tenían que leer, toda una historia de dónde surgieron y todas esas cuestiones. Hoy vamos a ser un poco más prácticos, vamos a trabajar ya con operaciones de números complejos, y antes de empezar a trabajar con cuentas medias difíciles, vamos a empezar a trabajar con las distintas formas de las cuales o en las cuales aparece representado un número complejo. Vamos a hacer varios aportes así iniciales para que después nos digan cómo era. Entonces vamos a arrancar suavemente diciendo que todo número complejo se va a representar o lo vamos a representar a partir de una letra, que no va a ser cualquier letra, y ya nos estamos poniendo de acuerdo, estoy tomando yo la decisión por ustedes, de que cuando hablemos de número complejo va a aparecer una Z. Esa Z no es nada más ni nada menos que el nombre que va a llevar cada número complejo. Van a ver que los números complejos a veces van a decir Z1, a veces va a decir Z2, nada más que para diferenciarlos, pero nuestra forma de escribirlos va a ser siempre con una Z. Bien, ese nombre de número complejo está representando que los números nuevos con los cuales vamos a trabajar, si ustedes se acuerdan, tenían dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Cada una de esas partes se representaba en un sistema de ejes cartesianos, como el que yo dibujé acá, donde en este lugar teníamos la X, y acá iba a ir la parte real, y en el eje vertical tenemos la Y, donde ahí vamos a ubicar la parte imaginaria. ¿Está bien? Muy bien, acá yo representé, por ejemplo, un número complejo. Fíjense que tomé en el eje de las X una medida en particular que yo tomé fue desde 0 hasta el valor de A, y desde ahí, si ustedes miran, desde ese puntito fui hasta allá arriba, y ahí encontré un segmento que lo llamé B, con lo cual yo puedo decir ya que este número complejo que yo estoy dibujando acá se llama Z, y lo puedo escribir de esta manera, a ver si se acuerdan. No importa si a la Z le ponen el palito o no se lo ponen, ¿eh? ¿Se acuerdan que esto se escribía como un par ordenado? La primera componente, que es A, va en primer lugar y representa el eje X. La segunda componente, que es la parte imaginaria, representa el eje de las Y. Entonces, en este caso en particular, nuestro número complejo tiene como parte real 3, o sea que este complejo está armado por, que yo lo puse nomás, 3, y de parte imaginaria 6. ¿Estamos de acuerdo? Y acá lo que estamos haciendo es la representación gráfica de un vector, de un número complejo, que se representa, a eso voy, por medio de algo nuevo para ustedes que se llama vector. Entonces, todo número complejo que nosotros vayamos a trabajar va a ir a parar al plano, o sea, va a tener dos componentes. Esto en geometría analítica, después en algún momento, en lugar de plano, se llama R2. Eso quiere decir que está en dos dimensiones. ¿Bien? Entonces, este número complejo que es 3, 6, cuando lo quiero dibujar, lo que yo hago es, la primera componente la marco sobre el eje de las X, la segunda sobre el eje de las y donde termina ese puntito lo uno con el origen de coordenadas. Y ahí se determina un segmento, si quieren, que acá en la puntita tiene una flecha. Eso se denomina en matemática vector. Conclusión de todo esto: cada vez que nosotros dibujemos un número complejo en el plano, con sus dos componentes, como venimos diciendo hasta ahora, todo número complejo va a estar representado gráficamente mediante un vector. ¿Está claro? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o marchamos? Continuamos.
Ahora bien, vector. Ajá, muy lindo. ¿Qué es un vector? Porque vos me estás diciendo que todo número complejo se dibuja mediante un vector, pero yo no lo conozco a ese señor. ¿Quién es el vector? ¿Qué es? Un vector es, miremos lo que está dibujado de celeste acá. Un vector es un segmento orientado. ¿Sí? Fíjense, empezaría en 0 y termina donde está esa flechita. Un segmento orientado que tiene 3 características que lo hacen vector. Tiene un sentido, ¿está bien? Tiene una dirección y tiene un módulo. ¿Qué es el sentido? El sentido es la flechita hacia donde va nuestro vector. Nos indica para qué lado va nuestro vector. ¿Qué es la dirección? Esto ya se los hemos nombrado, pero lo seguimos repitiendo. La dirección de un vector es la recta sobre la cual está ese vector. ¿Ven? Sobre una recta, que puede ser esa recta que está ahí, el vector tiene esa dirección. Y el módulo es lo que mide nuestro vector, que sería todo lo que está dibujado de color celeste. Entonces, resumen de nuestra primera diapositiva. Cuando hablamos de números complejos, estamos hablando de un número que tiene dos partes. Esas dos partes se llaman parte real y parte imaginaria, se dibujan en un plano, donde sobre el eje de las X representamos lo real, sobre el eje de las Y representamos lo imaginario. Y para unirlo con el origen de coordenadas, la representación gráfica de un número complejo se representa mediante, o se simboliza mediante el concepto matemático de un vector. ¿Qué es un vector? Es un segmento orientado que tiene 3 características: una dirección, un sentido y un módulo. Este concepto de vector seguramente lo tienen que haber visto en física. Por ejemplo, cuando utilizan sistemas de fuerzas. Ustedes digan que sí. Muy bien. Seguimos. Una vez que yo tengo identificado lo que es un número complejo, hay diferentes formas de escribir ese número complejo. ¿Tá? Así como nosotros vamos a escribir un texto y tenemos letra cursiva, cursiva, imprenta, ahora con la computadora tenemos negrita, tenemos de todas cosas para poner. Los números también tienen diferentes formas de escribirse. Los números complejos, la forma más simple que aparece, la primera, se llama forma de par ordenado. Par ordenado es muy simple de definir y sus características tienen que ver con que par significa que tiene dos partes, como dijimos en la diapositiva anterior, y ordenado significa que si yo dibujo el par ordenado AB, que sería el número complejo Z, la A va a ir sobre el eje de las X y la B va a ir sobre el eje de las Y. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo dibujo este par ordenado AB, y resulta que lo doy vuelta y pongo, total es lo mismo como dicen ustedes, en lugar de AB pongo BA, lo que me va a pasar es que el dibujo va a ser diferente. Entonces tengo que respetar la posición de cada uno de ellos. Hasta acá no había ningún problema, esto ya lo saben también, eso espero. De par ordenado nosotros vamos a pasar a una forma quizás un poco más común, que se llama forma binómica. Y esa forma binómica lo que hace con el par ordenado que estaba escrito antes es escribirlo de tal manera que aparezcan operaciones entre A y B, aunque entre sí no tengan mucho que ver ni se puedan juntar. O sea, aparecen sumas o restas. A va a ser la parte real, B va a ser la parte imaginaria. Acá desaparecen los paréntesis y la coma con la cual dibujamos antes, y aparece esa letra I que me habla de parte imaginaria. Un par ordenado, por ejemplo, que está aquí debajo, 3, 6, en forma de binómica sería 3 más 6i. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Esto lo recuerdan todos? ¿No hay ningún problema? ¿Qué dicen? A ver, cuéntenme. Si nadie dice nada, o se durmieron las hijas. Profe, Sí, diga, diga. me perdí. Muy bien, diga dónde. Em, Me dice a las 3 y 5. no, me quedé en lo del par ordenado. Muy Por bien. ahí, nada que ver. Está perfecto. Mira acá. Ahora vas a ver qué fácil se hace esto. Par ordenado. Vamos a mirar el ejercicio. Vos ves la diapositiva acá abajo donde yo estoy dibujando una flechita roja y media fea. Sí, Bien. Ese par ordenado significa que tiene dos componentes. O sea, todo número complejo tiene dos partes. Siempre. ¿Por qué significa ordenado? Porque el primer valor
va a ser el que vas a dibujar en el eje de las X, y el segundo valor va a ser el que vas a dibujar en el eje de las Y. Entonces, si yo vengo a mi dibujo acá, vamos a borrar esto, fíjate qué fácil que se hace todo esto cuando, como vos dijiste, el par ordenado me da las pautas para dibujar. 3, entonces yo me paro en el eje de las X. Como es el que está en primer lugar, voy a decir 1, 2, 3. El 6, que es la parte imaginaria, la segunda parte del par ordenado, lo voy a dibujar ahora, pero en el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5 y llego hasta 6. ¿Bien? ¿Dónde está el número complejo ese que yo estoy buscando? Vas a trazar una especie de rectángulo acá, ¿ves? Y en el puntito donde se cruzan, ese es el número complejo. ¿Y cómo lo represento para que no sea un punto en el aire? Por medio de este vector uniéndolo con el origen, o sea, uniéndolo con el 0. Que aparezca escrito como 3, 6 o como 3 más 6, sí es lo mismo, porque vos qué harías acá si está en forma binómica. El 3, volvés a marcar 3 en el eje X, el más 6, marcás 6 en el eje Y, ¿está bien? Y ahí dibujás el puntito, y con el puntito, cuando lo encontraste, lo unís con el origen de coordenadas. ¿Estamos? Sí, Bien, gracias. por favor, pregunte nomás. Esto es la forma más simple de encontrarnos con un número complejo. Forma de par ordenado o forma binómica. Van a ver que hay muchas formas y después estos números van a poder... Fíjense que yo empecé muy simple acá con un par ordenado con 2 números positivos. Ahora van a ver cuando se pone más lindo después. Pasamos a la segunda parte. Seguimos con el 3-6. Ese ejercicio, ese número complejo 3-6 nos va a servir para encontrar 2 cosas nuevas. Y acá sí, miren. Acá vamos a discutir un poco porque era de lo que tenían que trabajar en el ejercicio con la actividad que yo les mandé. Una cosa, cada vez que yo tenga un número complejo, 3-6 por ejemplo, voy a tener sí o sí un opuesto y voy a tener sí o sí un conjugado. ¿Qué es esto? En el opuesto, si ustedes observan, aparece un signo menos adelante del nombre de la letra que yo estoy trabajando. Y en el conjugado aparece un techito plano ahí arriba. Entonces, ¿cómo sé yo cuando me piden opuesto conjugado? Observo si la letra Z del número complejo tiene un signo menos adelante o tiene un techo allá arriba. ¿Y qué es lo que hago cuando yo dibujo, cuando me piden el opuesto? Al par ordenado o a la forma binómica original, lo que yo hago es cambiarle los signos. Y como bien dicho está, se llama opuesto, porque es el mismo que el número que estaba allá arriba, con los 2 signos cambiados. Muy bien, entonces en algún momento usted dice hacer el opuesto, ustedes inmediatamente le cambian los 2 signos a las 2 componentes del número complejo. ¿Por qué dice resta acá abajo? Y eso es lo importante, porque esta operación o este tipo de números complejos nuevo que aparece, que se llama opuesto, nos permite resolver la resta de números complejos. Por otro lugar, otro número raro que aparece siempre que haya un número complejo es su conjugado. ¿Qué es el conjugado? Es el mismo número complejo, pero ahora lo que cambia de signo no es todo, sino que lo que cambia de signo es solamente la parte imaginaria. ¿Ven? Ese que era más 6, ahora pasó a ser menos 6. Y el 13 quedó quietito. ¿Cómo me doy cuenta de que tengo que hacer un conjugado? Si al complejo Z le ponen arriba una línea que se ve ahí. ¿Vamos bien? ¿Por qué dice división? Porque así como el opuesto se utiliza para restar números complejos, el conjugado se utiliza cuando tengamos que dividir números complejos. Entonces, Profe, una pregunta. diga, Se me don... cortó 2 segundos y hay algo que no entendí bien. Eso Pregúnteme. cuando, o sea, nosotros tenemos el número del par ordenado, así como lo graficaste vos, y Sí, cuando aparece la liñita antes o cuando aparece arriba es que tenemos que hacer eso nomás. exactamente. Si yo te doy Pero el par... solo con la cuenta, con la Exactamente, cuentita sería. Ajá, totalmente. ok. Por ejemplo, mira, vamos a hacer uno. Suponete que yo te diga, bueno, vamos a hacerlo por un poco pulso como tengo yo, a ver qué sale. Oh, esperen que se me fue el lápiz acá. Ahí está, ahora sí. Oh. Vamos a hacer, como dijo Natalia, vamos a hacer, decime vos, a ver, un número complejo que a vos te guste, Z, cualquiera. Te vamos a dar la opción de elegir. Mira qué capo, todo tuyo.
No sé, 4 y 8. 4 y 8. Muy bien. Necesité hacer un 8, el número más difícil para hacer, no había, ¿viste? Acá no son. Ahí está, 8. Muy bien. Resulta que ahora yo vengo y te digo, muy bien, Tomás, el 4-8 se terminó ahí. Ahora decime, si yo te escribo así, ¿qué te estoy pidiendo? ¿Cómo se llama eso? Sin que yo te dé la definición. El Del, conjugado de el Z. conjugado de tu número. ¿Cómo quedaría? 4 menos 8i. Perfecto. Pará, si vos lo Es escribís ese. como par ordenado, la I no va. Ah, Lo bueno, dejarías así, claro. ¿ves? Si hubiese dicho acá 4 más 8i, acá sería como vos dijiste bien, 4 menos 8i. Perfecto. Claro, de la forma binómica, Jorge. Ya entendí. Exactamente. Y si haces la resta, si yo te pido lo opuesto, te voy a poner un signo menos adelante del z. Y lo único que vos vas a tener en cuenta acá es que los dos van a tener que cambiar de signo. O sea, tu número complejo va a ser menos 4 menos 8. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien, Sí, ahora Tomás. sí. Gracias. Profe, Por favor. Sí, sí. ¿y qué pasa, Diga, diga. qué pasa cuando ponerle que nos da un número positivo y un número negativo y nos pone menos z? Pero, muy buena pregunta. ¿Quién está preguntando? Kiara. Eso mismo iba a Kiara, preguntar. ¿sabes por qué yo no te pregunto quién está preguntando? Porque no desactivé las No tengo la cámaras cámara. para... Claro, no, aparte yo la desactivé para que no salgan esas caras que tienen ustedes en el video, viste que después van a andar por todo el mundo. Te van a decir, ¿y esto de dónde salió? Decir un número complejo que tenga una parte real positiva y una negativa, la parte imaginaria. 2 y menos 4. Bueno, decímelo en forma binómica. 2 menos 4i. Muy bien. 2 menos 4i. Muy bien. A ver, yo quiero calcular ahora eso. ¿Qué es lo que te estoy pidiendo que calcules? Que le cambie los signos. ¿Cómo se llama ese que le cambie los signos? ¿En forma matemática? El opuesto de Muy z. bien. ¿Y a quién le cambiamos los signos? A los dos. A los dos. Entonces te Ajá. queda menos 2 más 4i. Y ahí encontramos Ajá. el opuesto. ¿Hasta ahí no hay problema? Sí. Muy bien. Ahora te voy a pedir que me digas cuál es el conjugado. Entonces yo te voy a indicar la z y le voy a poner un techo allá arriba. Y ahí es donde te vas a dar cuenta vos. ¿Cómo sería el conjugado del que vos me diste? Y hay que cambiarle el signo solamente a la parte imaginaria. Perfecto. O sea, 2 más sí. 4i. Listo, se terminó. Ah, ¿Está claro? era fácil. ¿Viste que Sí, era listo. facilísimo? Muy bien, muy Gracias. buena pregunta, por favor. Muy bien, ¿estamos de acuerdo hasta acá, chicos? ¿Todo bien? Ahí lo que acabamos de hacer es generar cualquier número, ¿bien? Y encontrar su opuesto y su conjugado. Pero acá estoy esperando una pregunta que me van a decir. Ah, pero esto es re fácil. Algo más debe venir, por supuesto, porque si no sería re aburrido estudiar esto. Yo le pregunto algo. Si yo les doy a ustedes el número que recién me dieron acá, que me dio Kiara, 2 menos 4i, y no les pido nada, ustedes no tienen que hacer siempre el opuesto y siempre el conjugado. Eso se hace si se les pide, ¿está claro? No hace cosa que cada número que pongan ustedes así, le hago el opuesto y le hago el conjugado. No. Son dos números específicos, dos características a partir de un número complejo, donde lo importante también es saber que el opuesto sirve para restar números complejos y el conjugado sirve para dividir números complejos, que ya va a venir pronto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Podemos continuar a la otra? Si nadie habla, seguimos. Muy bien, seguimos. Vamos a la próxima diapositiva. Si hasta acá vamos bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya viene la actividad, che, no se puede trabajar acá. Vamos a ese ejercicio. Acá se armó un lío de fórmula. Bueno, yo les voy a tapar acá porque no quiero que miren tanto. Me quedan 10 minutos, así que tengo bastante tiempo para poder explicar. Pero antes de esto, voy a ocultar unas cosas, porque ustedes empiezan a mirar para todos lados y no, sabíamos que iba a aparecer con algo, este loco. O sea, yo. ¿Sí? Vamos a tapar esto. Vamos a tapar eso. Me quedé corto, pero no importa. Ahí está. Nosotros hasta ahora sabemos que los números complejos con los cuales trabajamos
los podemos escribir en forma de par ordenado o en forma binómica. ¿Ven? Por ejemplo, acá a la derecha, yo sigo trabajando con el mismo numerito que arranqué hoy hace rato, que era un z a más bi, y en particular uno que se llamaba z igual 3 más 6i. Ese z, que es igual a 3 más 6i, lo dibujé acá, fíjense. Yo dije 3 de x y 6 de y. Perfecto, lo dibujé. Ahora van a aparecer dos elementos, o mejor dicho, dos formas nuevas, de las cuales la primera se llama forma polar. ¿Y qué pasa en la forma polar? En la forma polar va a aparecer un elemento, que es ese que yo estoy marcando ahí, que recibe un nombre, y otro elemento que es ese que está ahí, que recibe otro nombre. Eso que está ahí, que parece una P y no se sabe bien qué es, eso se llama, es una letra del alfabeto griego que se llama Rho. ¿Está bien? Y ese angulito que está ahí es una letra también del alfabeto griego que entre nosotros se llama Phi, pero se escribe PHI. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chau forma de par ordenado, chau forma binómica. Aparecen dos cosas nuevas. Aparece un Rho y un Phi. ¿Qué es Rho y qué es Phi? Rho es lo que mide este vector que está acá. ¿Sí? Fíjense, desde que está en 0 hasta que llega allá arriba, eso tiene una medida. Esa medida se llama Rho. ¿Y cuál es el Phi? El valor de Phi es el ángulo que se forma entre el vector y el eje de las x. O sea, el eje positivo de x. Ese angulito que está ahí. Si ustedes están tomando nota por ahí, alguno de ustedes, acuérdense, Rho es la medida del vector. Y Phi es el ángulo que se forma entre el vector y el eje positivo de las x. Y acá vamos a aclarar algo que todavía no lo hemos visto, pero va a servir para tomar apuntes después. Cuando yo hablo de ángulos, los ángulos tienen un sentido. O sea, si van para un lado son positivos y si van para el otro son negativos. Cuando los ángulos giran en forma contraria a las agujas del reloj, por convención se dice que son positivos. Y cuando los ángulos, mejor dicho, giran en el mismo sentido de las agujas del reloj, se dice que son negativos. Entonces, cualquier vector que yo dibuje, ¿está bien? Voy a tener que expresar ese Phi, ese ángulo, mirando lo que le pasa al eje X con respecto al vector. Entonces, fíjense, por ejemplo, a ver si acá abajo puedo hacer un dibujito acá al costado, y vamos a dibujar un vector cualquiera. Miren, a ver, vamos a dibujar un vector, así no me critican después del pulso, porque yo sé que después andan diciendo del pulso, retorcido, el profesor. Ese es el eje X, ese es el eje Y. Voy a dibujar un vector que tenga, no sé cuál, pero el número complejo va a estar por acá. ¿Ven? Eso que yo dibujé de verde, eso sería el Rho, el valor de la medida del vector. ¿Dónde estaría el ángulo Phi? Tiene que ser positivo y tiene que ir desde el eje positivo de las X, o sea, nace siempre acá, y ¿hasta dónde va? Llega hasta el vector. Y ese es el ángulo que estamos buscando. ¿Se entendió? Vamos a dibujar otro. Miren, si yo dibujo ahora un vector que está acá abajo, ese rojo. Ese sería el Rho, que sería la medida. ¿Y el ángulo cuál sería? Salgo del eje positivo de las X, pero tengo que dar toda la vuelta hasta que llegue a encontrarme con el vector. Entonces, ese ángulo Phi, ustedes tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nace siempre del eje positivo de las X y siempre gira en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Vamos bien? Se viene la borrada de todo. ¡Chan! Listo, ahora sí. Ahora ya estamos en condiciones de ver cómo calcular esos valores. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Quiero que presten atención a estas dos formulitas que yo les voy a recuadrar acá. Que ya están recuadradas, pero vamos primero a esa.
Eso es lo que a nosotros nos va a permitir encontrarnos con el valor de ρ, o sea, el módulo del número complejo. Y fíjense qué fácil es esto. ¿Por qué? Porque mi número complejo estaba formado por, acá medía 3, que era lo que habíamos visto antes, y de acá hasta allá arriba medía 6. Eso es un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo yo puedo aplicar la medida, el teorema de Pitágoras, ¿está? Que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Volvió a aparecer este gaucho. Entonces, ¿cómo calculo el valor del módulo de un número complejo? Haciendo el valor de a y el valor de b al cuadrado y sumándolos. Fíjense, acá estaría resuelto. ¿Ven? ¿Y eso qué me dice? Esto me dice el valor o la medida o el largo que tiene ese segmentito que representa el vector del complejo 3, 6. 3 al cuadrado más 6 al cuadrado me da raíz de 45. Chao. Acá está escrito en forma aproximada, ¿ven? Ese raíz de 45 da como resultado aproximado 6,7. Muy fácil. De esa manera encontré el valor de ρ. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta acá no tendrían que tener drama. Ahora viene el problema, porque nos tenemos que acordar de trigonometría. Por allá tercer año, cuarto año. Bueno, no vamos a decir nada. Ven que acá hay un triángulo rectángulo. ¿Cómo? Yo ahora voy a buscar ese valor de phi. Ese valor de phi va a responder a esta fórmula que está acá, que es tangente de alfa es igual a b sobre a. Mira, siempre tenemos que aprender a ver de dónde sale lo que estamos haciendo. Esa moto que pasó no tiene caño de escape. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Muy simple, miren lo que vamos a hacer. Miremos este triángulo rectángulo que está acá. Si yo busco este ángulo, que se va a llamar alfa, recuerden que ese angulito alfa, ¿de dónde iba? Iba desde el eje X hasta el vector. Si este es alfa, perdón, este es phi, ¿cierto que lo habíamos llamado con una letra diferente? Esto se va a llamar cateto opuesto, ¿se acuerdan? Y este de abajo se va a llamar cateto adyacente. ¿Sí? Y la fórmula que trabajaba con cateto opuesto y cateto adyacente se llamaba tangente. ¿Y quién es el cateto opuesto? Lo que mide B, o sea, 6. ¿Y quién es el cateto adyacente? Lo que mide A, o sea, 3. Entonces, sabiendo todo eso de trigonometría, yo voy a decir lo siguiente. Si yo aplico esa fórmula ahí al número complejo 3 más 6i, me queda que la tangente de alfa es igual a 6 sobre 3. Pero yo estoy buscando el ángulo. Ven que acá puse alfa y acá dice phi, es lo mismo. Yo acá después lo voy a arreglar y tiene que decir phi. Acá sería phi, porque estamos hablando del mismo ángulo. Y acá sería phi. Entonces, la tangente por ser opuesto sobre adyacente, re lindo todo. Hago la cuenta. ¿Cómo pasaba una función trigonométrica al otro lado? Con las funciones arco. Ustedes se tienen que acordar que era apretar Shift en la calculadora, ¿se acuerdan? ¿Está? Esa función que está ahí me permite pasar la tangente de un lado al otro. Apretamos Shift en la calculadora, esto después ustedes lo van a hacer tranqui, y el resultado que me da es 63 grados, 43 minutos, 49 segundos. ¿Y eso qué es? ¿A dónde está ese ángulo? Es el angulito que está dibujado ahí debajo. ¿Ven? Ahí está el ángulo de 63 grados, 4 minutos, 63,4 minutos, así lo vamos a responder, y terminamos todo esto que está acá. Ajá, y después de todo esto, ¿para qué? Porque me queda menos de un minuto, voy a acelerar un poco. Porque fíjense cómo lo escribo. El número complejo inicial, que era 3 más 6i, ahora, escrito en forma polar, queda raíz de 45 y en un subíndice 63,43.